el día de hoy. Justo que me toca ya cortarme el pelo, Carla. De repente hay algunas ideas por ahí. Gracias por el pase, bienvenidos a este Cara a Cara. Y bueno, ¿qué tal jornada la de hoy, ¿no? Sobre todo para Perú Libre, 3 bajas. Hasta ahora, luego de lo que ha sido pues esta controversial, al parecer, votación en la moción fracasada de censura, ¿no?, de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Vamos a recordar cómo fue esta jornada primero. Hay sectores ciertamente minoritarios que creen que la elección continúa y ese apoyo que no consiguen en las calles y esa forma de querer vacar al presidente que no consiguen en votos en este Parlamento, ahora lo trasladan a escenarios fuera del país. Es muy triste y lamentable quien dice defender la institucionalidad salga a las calles a decir que si el Congreso no aprueba a tal o a tal gabinete ministerial, se ve el Congreso. Es increíble que quien sí comete errores desfachatosos en la calle, en reuniones que no se debieron dar, en momentos que no se debieron dar, hoy venga a presentar una censura contra la presidenta. Yo no voy a personalizar esto. Yo no voy a personalizar. Hasta el momento ninguna prueba o ningún documento oficial respecto a la imputación. Entonces lo único que se está haciendo es otro show mediático. Solo falta que el señor salga a arrodillarse en una plaza pública. Es un grupo súper ultra minoritario que representa a un sector de la izquierda española que es muy, pero muy amiga de la izquierda peruana, señores de Perú Libre, pero sobre todo de los amigos de Juntos por el Empleo, Juntos por el Perú. Pero como son incapaces de concentrarse en el tema, lo único que les importa es distraer la atención haciendo payasadas, parafraseando y demás. No vamos a caer en su nivel, por lo menos yo no. Que el congresista Anderson retire la palabra. El congresista ha dicho Juntos por el Empleo y eso es inadmisible. No lo vamos a permitir. Si eso le molesta, no, tranquilo, tranquilo. A ver, si eso le molesta, yo retiro la palabra. El incidente, por favor. Ese es tu papel. Le pido muy amablemente al señor Anderson que retire el término de Bobby para un colega congresista. Yo retiro la palabra Bobby y la palabra Juntos por el Empleo, Juntos por el Perú. Gracias. ¿Alguno de sus sobrinos ha colocado a sus amigas en puestos de confianza? ¿La hija de alguno de sus colaboradores ha vendido información sensible en complicidad con alguno de los congresistas de su bancada? No hay nada de eso, señores. Y lo que se está demostrando aquí es que la derecha sigue teniendo el poder. Deciden, aplauden. La verdad es que yo debo decir que estoy bastante decepcionada de este Congreso, ¿no? Creo que una de las cosas que he aprendido a mis 31 años al ser congresista es que finalmente esas intervenciones las va a ver la gente, porque que me escuche el resto de los 129 aquí, la verdad se lo digo con toda honestidad, me da igual. A mí lo único que me importa, y creo que a mi bancada, es que nos escuche la gente. Ese 70% de gente que cree que este Congreso es un circo. A mí me avergüenza este Congreso. Y se lo digo a la gente. Ustedes, en verdad, creo que entre nosotros podremos conversar en otro momento. Pero a la gente que me escucha, me avergüenza este Congreso. A la prensa que nos ve, me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Yo aprendí no solamente a tener lealtad a mi agrupación política, sino también aprendí a que mi lealtad a la agrupación política a la que pertenezco no debe estar separada de la lealtad a mis principios. Señorita congresista, por favor. Si tanto odia el Congreso y tanto la vergüenza del Congreso, que pida licencia sin goce de haber permanente, que nadie la va a extrañar. Gracias. Mejor ponemos 2 gallos ahí y hacemos esto un palenque y así la pasamos mejor. Yo traigo las cervezas. Gracias. Han votado a favor 20 congresistas, 83 en contra y 16 abstenciones. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 1411. En consecuencia, pasa al archivo. Asimismo, condenar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Español Unidos Podemos
la cual constituye una intromisión inaceptable en asuntos internos del Perú. Bien, así se vivió esta intensa jornada que ha tenido, al menos como consecuencia directa, al menos la renuncia de dos congresistas, el señor Bermejo, que fue el que presentó esta moción, el señor Hamlet Echevarría, con quien vamos a conversar en unos minutos, pero también acabamos de enterarnos de la ministra Betsy Chávez, también congresista, renuncia a la bancada. Ella no parecía estar, digamos, en la línea del señor Bermejo, pero nos iremos enterando si son desacuerdos, los desacuerdos que venían de antes, que son los que ella formula en su carta, o finalmente hay también un desacuerdo con esta votación. Vamos precisamente a conversar con una de los parlamentarios que hemos escuchado en este apretado resumen, Luis Camiche, congresista de la bancada de Perú Libre, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, afortunadamente no fueron necesarios los gallitos y el palenque. Esto llegó a esta conclusión, pero sí parece haber tenido consecuencias, como decía, con las renuncias de congresistas de Perú Libre. Son 3 los que se alejan de la bancada, no sabemos si todos por las mismas razones, pero ¿qué nos puede decir? Con el señor Bermejo queda claro, ¿no? Él está en desacuerdo por el sector y creo que también el señor Echevarría en la misma línea, en desacuerdo porque un sector de la bancada haya votado en contra de esta moción de censura. Bueno, lamentablemente pues se fue el señor Bermejo, la doctora Betsy y Hamlet, excelentes profesionales, y se va a sentir su ausencia, ¿no? Lamentablemente pues se equivocó la bancada de día, ¿no? Y eso tenía un costo, que son 3 renuncias. Se equivocó la bancada. ¿Usted entonces estaba de acuerdo con la moción de censura? Sí, yo estaba de acuerdo. ¿Usted ha barajado su renuncia también? Estoy pensando. Ahora, pensándolo. ahí, congresista, me gustaría conocer su opinión porque nosotros hemos tenido varias conversaciones y usted suele traer un mensaje, digamos, que yo al menos he interpretado como de equilibrio dentro de la bancada, que sabemos pues que es una bancada que tiene pues actores bastante frontales, etcétera. ¿No ocurre también que esa votación que ahora se critica haya sido una expresión de alguna manera, tranquilizar los ánimos en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Es decir, ¿qué pasaba si se censuraba o si se llegaba a censurar a la señora Alba? ¿Cómo podía haber respondido una parte también del Congreso? Quisiera, por favor, saber su interpretación. Yo creo que hubieran sido las cosas mejores porque hay una mala imagen de la mesa directiva. Ya vemos los modismos y histrionismos de la señora Chirinos y sus ataques procaces al Ejecutivo. El señor Wong, pues, en una sesión yo le grité prácticamente como 5 veces, cuestión previa, y nunca me hizo caso. Okay. Eso demuestra autoritarismo y bueno, para cerrar con broche de oro, pues que asuntos personales se estén ventilando en un país que no tiene por qué tener injerencia, ni saber, ni participar de los asuntos internos. No somos una república de manera. O sea, ¿usted cree que esa relación, y se lo pregunto además porque en los últimos días hemos visto desde el Ejecutivo y en Palacio de Gobierno una evidente intención de apertura, ¿no? Han ido voceros de las distintas bancadas, lo cual no habíamos visto muy seguido por parte del presidente de la República. Hoy han ido exministros de Economía que podríamos calificar también de acentos, no digamos tendencias, pero de acentos distintos. Entonces se ve esa señal de apertura. ¿Usted cree que con el cambio de la mesa directiva la relación entonces mejoraría, más bien en lugar de empeorar? Yo creo que sí, más aún yo tengo ahí varios proyectos de ley, varios congresistas tienen proyectos de ley que están ahí dormidos y la legislatura se va a ampliar hasta enero, prueba de ello de una incapacidad, ¿no? Por estar viendo temas de interpelaciones sin fin e intentos de vacancia, ¿no? Bien, ahora, cuénteme, congresista, ¿hubo algún tipo de conversación, de debate dentro de la bancada para ver cómo se iba a votar?
Sí, pero yo no estuve de acuerdo. Sí, por favor, nos puede refrescar. Han sido 20 votos, los que votaron por la censura de la señora Alba. ¿Cuántos de estos son de Perú Libre? Porque está Juntos por el Perú, por supuesto. La verdad que no me fijé porque yo voté y me salí. Estaba muy indignado. Bien, bien. Gracias, congresista Luis Camiche, por acompañarnos esta noche. Importantes aclaraciones las que nos hace con respecto, está, yo creo, como él mismo lo dice, indignado frente a esta votación. E interesante, interesante, porque en todo caso lo que estaríamos viendo, me equivoqué, creo, en mi percepción inicial, probablemente la señora o la señorita Chávez esté en la misma línea. ¿Quiere finalizar, por favor, el señor Camiche con un comentario? Sí. Yo quiero hacer un llamado a la Comisión Agraria para que por favor dé luz verde a un proyecto de ley que lo tengo hace mucho tiempo ahí, para declarar de interés nacional al río Moche, para liberarlo de la contaminación. Yo entiendo que sean una bancada diferente y que tengan rencillas con la bancada, pero este es un tema de país. Así que a través de su medio, yo le pido a la Comisión Agraria que vea este tema y me permite sustentar este proyecto de ley para que se dé pues de una vez y podamos empezar a descontaminar el río Moche. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, congresista, entonces, por transmitir además este pedido. Interesante lo que está pasando. Es una fisura bastante complicada que va más allá de lo que habríamos podido calificar como la línea del señor Bermejo. Aquí estamos hablando de congresistas que habríamos visto desde una línea más equilibrada o moderada, aunque a veces esa es una mala palabra ahora, ¿no? Pero que estaban de alguna manera en un justo medio, que están realmente molestos con la votación de la bancada oficialista. Vamos a una pausa y regresamos precisamente con uno de los renunciantes, Hamlet Echevarría, congresista de la República. Es interesante esta votación que ha provocado aparentemente, no sé si podemos llamarlo un cisma, pero ya estamos hablando de 3 renuncias a la bancada de Perú Libre, porque los 16 parlamentarios y parlamentarias que votaron por la abstención, ¿no? Que son los que no votaron a favor de la moción, que fueron básicamente un sector de Perú Libre y Juntos por el Perú, de la moción de censura, esos 16 que votaron por la abstención y que imposibilitaron, ¿no? Que estábamos hablando de la admisión de la moción de vacancia, ojo, no estábamos hablando todavía de la votación en sí. Imposibilitaron esta admisión. Está, por supuesto, el señor Bellido, que ha sido muy comentado, ¿no? El gesto además que tuvo con la presidenta del Congreso, está el señor Valdemar Cerrón, pero también está el señor Alex Paredes. Los primeros están, por supuesto, muy cercanos a lo que podría llamarse la línea cerronista, ¿no? Si se quiere ponerle un nombre. Pero el profesor Paredes es uno de los congresistas, por ejemplo, más cercanos al presidente Pedro Castillo y a lo que se llama pues el ala de los profesores dentro de la bancada. Entonces, aquí no estamos hablando de, en todo caso, a primera vista, ¿no? De una votación uniforme o que hable, en todo caso, de si qué pensaba el propio presidente al respecto o no. Es interesante ir conociendo los móviles de lo que pueden haber sido estos votos que han provocado el enojo y la indignación también de uno de los congresistas de Perú Libre hasta este momento, Hamlet Echevarría, que ha anunciado, fue el segundo congresista después del señor Bermejo, que anunció su renuncia a la bancada de Perú Libre. Y por supuesto, lo primero que vamos a hacer es preguntarle las razones de esta renuncia. Congresista, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor periodista. Cuénteme entonces, finalmente, qué es lo que motiva la renuncia suya a la bancada. La renuncia es por motivos de que hay mucha diferencia de un sector de la bancada que tiene una votación alineada a la derecha. También tenemos, como fue el pleno en Cajamarca, ¿Aló?
Sí, lo escuchamos. Adelante. Las contrarreformas electorales para eliminar las elecciones primarias, el apoyo a la contrarreforma universitaria, que quiere ir contra la SUNED. Entonces, en tal sentido, mi persona ha creído conveniente no participar o no seguir más alineados en el partido de Perú Libre. Interesantes los casos que usted cita, interesante además que tome usted distancia de lo que está ocurriendo con SUNEDU y que todavía no ha llegado al Pleno. Pero lo que usted, por supuesto, sí votó por la admisión de la vacancia, de la censura, perdón, de la señora Alba, de la censura. Así es, así es. Bien, entonces, ¿cómo nos puede un poco ilustrar que congresistas de distintas tendencias, entre comillas, dentro de Perú Libre, hayan votado por la abstención? ¿Estos son, digamos, intereses más particulares o es algo efectivamente orgánico en el sentido de haberlo conversado de repente con el propio Palacio de Gobierno o aquí cada uno ha bailado con su pañuelo? ¿Cómo ha sido esto? Mire, las decisiones en el partido Perú Libre lo ha tomado cada uno. Con respecto a mi persona, mi votación es de convicción y consecuencia por lealtad a mi pueblo, lealtad al maestro Pedro Castillo Terrones y por una nueva constitución. Bien. Con respecto a los compañeros, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de decidir, ¿no? Y se respeta esa decisión. Hubo una conversación previa, ¿verdad, congresista, para evaluar el voto de la bancada? ¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué nos puede contar? De ninguna manera. No ha habido. No hubo, ya. Sí. Ok. Ahora, usted señala que a pesar de esta renuncia, usted guarda lealtad con el presidente. Así es, sí, sigue siendo leal al maestro. Lo que nos está diciendo entonces es que si un congresista o una congresista guardaba esa lealtad, lo que correspondía era haber votado por la admisión de la censura de la señora Alba. Mire, en realidad las cosas se presentan como tal, ¿no? Por el momento habrá que esperar. Es importante la lealtad al gobierno del señor presidente. Y como les digo, si algún momento me adhiero o se forma una bancada, será una bancada que respalde al presidente, que en realidad el pueblo ha votado por él. Muy bien. ¿Usted está en la misma línea del señor Bermejo? Si es que se formara una bancada eventualmente, ¿podría usted conformar una bancada, por ejemplo, con el señor Bermejo, por ejemplo, con la señora Chávez? No he conversado con ellos todavía, como les digo, me sorprende la decisión de la congresista Betsy Chávez, ¿no? Quien también por intermedio suyo me entero también que ha renunciado, pero ellos tendrán sus motivos, como les digo, es decisión propia. Si algún momento llegáramos a conversar, como les digo, será con una bancada que en realidad respalde al señor presidente, ¿no? Importante. Ahora, ¿cómo vio el gesto del señor Bellido, que ha sido precisamente tan crítico por momentos del propio señor Castillo y que tuvo este acercamiento con la señora Alba hoy? Comentarios, decisiones, el señor Bellido tendrá que él responder, ¿no? Lo que en realidad ha hecho, lo que él tiene como principio, lo que él no es, porque en realidad no tengo yo que opinar nada del señor Bellido. A él le dejo que él mismo haga o dé a conocer, ¿no?, a la colectividad, al pueblo peruano, su forma de pensar y actuar. Ahora, usted nos está señalando que eventualmente se uniría a una bancada que respalde de verdad al presidente Castillo. ¿Qué es lo que ha pasado con el liderazgo de esta bancada de Perú Libre para que usted efectivamente, más allá de esta votación, haya sentido que no hay un respaldo por la labor del Ejecutivo? No, prácticamente pues no cumple con lo que nosotros hemos creído, trabajar para el pueblo, que nosotros queremos trabajar por el pueblo sin ningún interés, no personal ni de pequeños grupos,
lamentablemente se dio en este momento, ¿no? Y esperamos que en el transcurso del tiempo todo esto se solucione. Para terminar, congresista, usted tocaba el tema SUNEDU, que hasta el día de hoy pues ha tenido mucha atención de los medios y mucha preocupación, y hay mucha controversia alrededor de ese tema. ¿Usted cree que, tal como se van viendo las cosas, que estos dictámenes tan cuestionados y tan controversiales vayan a ser ratificados por el Pleno, o no ve el ambiente en el Pleno para sacarlos adelante? A ver, ¿puede repetirme la pregunta? No se te entiende. Usted mencionaba la contrarreforma universitaria. Esa contrarreforma universitaria, como la llama, va a pasar al Pleno. ¿Cree usted que va a finalmente ser votada a favor la contrarreforma o no va a pasar? Ojalá todo esto se solucione, ¿no? Que sea en realidad la SUNEDU la que tenga que seguir velando por el bien de la educación y de los profesionales al futuro, ¿no? Bien, gracias, congresista Hamlet Echevarría, por acompañarnos, explicarnos sus motivos ahora de la renuncia a la bancada de Perú Libre. Vamos a escuchar sobre todo este tema al congresista Guido Bellido, declaró hace minutos apenas. Tras la renuncia del señor Bermejo se han conocido dos renuncias más, la del señor Hamlet, no me acuerdo bien el apellido, congresista Echevarría, y la señora Betsy Chávez, que es actual ministra de Trabajo. ¿Qué le suscita esta renuncia? Bueno, son decisiones personales, pero ustedes habrán visto que ha habido ciertas diferencias y no había una militancia plena ni coincidencias en el plano político, ideológico y orgánico. Nuestro partido es orgánico, nos guiamos por ciertos principios y ni la chacota, ni el desorden, ni el individualismo puede primar, porque así no podemos sostener un trabajo como nosotros hemos venido planeando y implementando en todo este proceso. ¿Cómo interpreta que 15 congresistas hayan apoyado la moción del señor Bermejo y 16 se hayan abstenido? Bueno, lo que sí ha habido un debate en el interno y optamos por la opción de que cada quien vote de acuerdo a cómo vea las cosas de manera individual. Ese ha sido el acuerdo, por eso cada quien ha votado de manera independiente. ¿Hay divisiones en Perú Libre? Divisiones en Perú Libre en el plano orgánico de la militancia no, porque recordemos que la señora Betsy Chávez, si bien es cierto se ha afiliado, pero ella viene de una corriente y hace mucho tiempo venía discrepando no solo con los militantes, sino hasta con nuestro secretario general, que es el doctor Vladimir. De la misma manera, Bermejo ha tomado una postura al inicio con la bancada Mirta Vázquez y después de eso ha tomado otra postura y después se desespera y sale en un escenario político con ciertos criterios individuales. Lo que nosotros no permitimos es que existan para acciones que encubren a muchas personas y a miles de personas no se puede tomar de manera ligera las cosas, ¿no? Bueno, lo que dice Guido Bellido es en realidad se están yendo los que no son del partido, ¿no? Y esto hay que terminar de subrayarlo, porque claro, el señor Bermejo muchas veces en la percepción pública se ha visto alineado con lo que podríamos comprender o llamar como una especie de línea dura, es decir, no parecía tan lejos del señor Bellido, no parecía tan lejos del congresista Cerrón, pero desde el principio pues se ha subrayado, ¿no?, esta suerte de condición de invitado, ¿no?, que era mucho más clara en el caso de Betsy Chávez, ¿no?, las críticas internas que la consideraban tibia, etcétera, etcétera. Ella alguna alusión hace ahora en su carta. Así que bueno, es indudable el efecto que esto ha tenido. Vamos a ir comprendiendo seguramente. La pregunta, digamos, que se cae de madura es ¿qué es lo que hubiera querido el presidente Pedro Castillo que se vote hoy por parte de la bancada de Perú Libre, ¿no? ¿Hubiera querido que se admita la moción de censura o más bien hubiera querido tranquilizar las aguas
y evitar de repente una reacción más allá. En realidad no lo sabemos porque, como vemos, son congresistas de lo que hubiera uno visto en ambas tendencias los que finalmente han presentado su renuncia a la bancada. Interesante, bastante sugerente, misterioso todavía, y vamos a irlo analizando a medida que tengamos más información. Vamos a cambiar de tema. Ahora, cambiamos de tema, pero no nos vamos tanto, porque siempre el derecho constitucional y las decisiones que se toman en el Tribunal Constitucional han tenido un fuerte impacto, ¿no?, en las relaciones políticas, y de hecho se ha recurrido en más de una ocasión al Tribunal Constitucional en los últimos años para poder, por llamarlo así, dirimir, ¿no?, en la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Marianela Ledesma cumple su periodo como presidenta de este importantísimo tribunal. Ella va a ser relevada en enero por el señor Ferrero, Augusto Ferrero, y hay, para empezar, pues un balance, nos imaginamos, que poder compartir. ¿Cómo está, presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un saludo también a tus seguidores. Bueno, como ve, en la política no nos aburrimos, por ponerlo en un término positivo, pero sin duda con las decisiones del Tribunal Constitucional tampoco. Han sido muy importantes, han sido muy significativas. Ahora estamos a puertas, se supone, de lo que sería pues un proceso de relevo de los magistrados que ya han cumplido sus periodos, y queremos de todas maneras conocer su impresión de lo que ha sido este periodo pues, de usted frente al tribunal. Bueno, empezar describiendo el contexto, un contexto bajo una pandemia y un contexto político muy preocupante. En 2 años hemos tenido 4 presidentes en nuestro país, y el Tribunal Constitucional ha tratado de mantener un liderazgo y una institucionalidad dentro de este proceso de elección de 4 presidentes de la República. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos 2 años? Por lo menos hemos afirmado 3 líneas. Una línea de modernización. El Tribunal Constitucional es una institución digital. Todo nuestro trabajo lo hacemos de manera remota, ¿no?, utilizando, bueno, la digitalización de todos nuestros procesos que lo hemos implementado a raíz de esta pandemia. Y también nos hemos trasladado a un local en San Isidro, que antes estaba ahí un poco cerrado, abandonado. Ahora le hemos incorporado con nuestros propios recursos, hemos implementado ello. Pero más allá de la modernidad, también hemos tratado de empoderar un tema de un tribunal inclusivo. Nuestras comunicaciones se han venido dando en quechua por ahora. Tenemos que ser conscientes que somos una institución que tiene una cobertura nacional, y el 12% de la población en nuestro país habla quechua. Por lo tanto, tenemos un portal web, noticias en quechua, programas educativos en quechua, y esperemos que los nuevos magistrados que lleguen y vayan implementando a otras lenguas. Sobre todo, afirmando un mensaje, que el servicio público que dé el Estado tiene que darse en el idioma preponderante de la zona, como ya lo ha interpretado el tribunal a la luz del artículo 48 de la Constitución. Y a todo ello, al tema inclusivo, también tenemos que señalar la política de transparencia que se ha impulsado en esta gestión, permitiendo que la ciudadanía pueda apreciar cómo son las deliberaciones en el Tribunal Constitucional en casos emblemáticos como el cierre del Congreso, la corrida y pelea de gallos, el tema del peaje, el tema de los tributos, porque al final la transparencia es la mejor opción que tenemos para que la ciudadanía pueda ejercer un control de la labor que hacen los magistrados. Importante, presidenta Ledesma. Cuénteme, de todas maneras, usted nos ha resumido muy bien, ¿no?, los criterios con los que abordó, y muy interesante el tema digital, que ojalá pues pueda de alguna manera también reproducirse a un nivel macro también en el Poder Judicial. Muy interesante el tema inclusivo. Pero, ¿qué nos puede decir ya como balance en términos de ciertas decisiones que tienen que ver precisamente con esta tensión que no parece agotarse entre Ejecutivo y Legislativo? Hay quienes señalan que el Tribunal Constitucional debió ser más determinante, más tajante a la hora de abordar
los temas de cuestión de confianza, ¿no? De lo que fue el cierre del Congreso. Por supuesto, yo sé que eso va más allá de su labor como presidente. Estoy hablando ya sencillamente de los votos y de los criterios para llegar a estas decisiones. Pero yo quería conocer su opinión, sobre todo ahora que, claro, sabemos que estamos en un momento en el cual lograr constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma va a ser muy difícil debido al lamentable fallecimiento del magistrado Carlos Ramos. Quería conocer un poco el fondo de lo que usted cree ha sido el razonamiento del tribunal con respecto a estas decisiones tan importantes. Bueno, a partir de 3 ideas centrales, el Tribunal Constitucional es un órgano colegiado compuesto en un momento por 7 magistrados que tenemos diferentes miradas en la interpretación de la Constitución. Y ello nos ha llevado a que en algunos casos tomemos una posición de repente mayoritaria o por unanimidad. Y en algunos casos, pues, las decisiones no han podido ser de repente de llenar la expectativa que hubiera tenido la ciudadanía, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la vacancia, me pareció que debió ser un buen momento para por lo menos darle un contenido a qué se puede interpretar la vacancia por incapacidad moral. Pero bueno, todavía no se ha acabado la labor. Esperemos que no será este pleno o de repente futuros magistrados puedan darle ese contenido en relación al tema de la vacancia. Ahora, las tensiones tenemos que asumirlas, que es propio de una actividad política. El Estado está organizado y el poder por el cual se organiza es un poder que se reparte. Y además no solo se reparte, sino que se ejerce bajo determinadas competencias y sobre todo manteniendo la palabra clave que es el equilibrio en el ejercicio del poder bajo una lógica de pesos y contrapesos. El problema es cuando se ejerce dentro de esos límites y cuando esos pesos y contrapesos a veces podrían, entre comillas, desbordarse. Ante ese supuesto, que es una posibilidad, fruto pues de los escenarios políticos en los que se desenvuelve un grupo social, el constituyente ha diseñado un ente llamado Tribunal Constitucional que se convierte en el gran árbitro, en el gran referee, que entra a mediar frente a estas, diríamos, cuestionamientos que se dan en el ejercicio de este poder. Y por ello es que existen todos estos mecanismos del tema, diríamos, de los procesos de inconstitucionalidad o los conflictos competenciales. Bastante complicado que todos podamos mirar e interpretar de una manera unánime, pero hemos hecho el esfuerzo en muchos temas de coincidir por el bien de la institucionalidad de nuestro país. En algunos no lo hemos hecho, de repente generaríamos pues una especie de desazón, pero la idea es que hemos hecho un esfuerzo en tratar de dar por lo menos un mensaje. Hablaba usted de la digitalización, muchas veces ¿no? Se cita, ¿no? Lo que son las cargas, ¿no? Y son fabulosas, ¿no? Estamos hablando de miles de casos. ¿Cómo hemos avanzado con eso y qué queda por hacer? Me imagino que la digitalización precisamente ayuda también a aligerarla, a hacerlo, pero ¿cómo hacer de repente para que el Tribunal Constitucional vea pues lo realmente relevante, lo realmente importante y reducir esas cargas, que me imagino es parte de ese reto, ¿no? Efectivamente, la pregunta pasa por plantearnos qué Tribunal Constitucional queremos. ¿Queremos un tribunal de casos como el que tenemos, que todos los casos que le dicen no la judicatura ordinaria termina en el tribunal? ¿O queremos un tribunal que se convierta en un tribunal de precedentes, que solamente los casos relevantes donde el tribunal considere que va a fijar líneas jurisprudenciales o que va a reformular las que ya haya fijado, sencillamente esos casos lleguen al tribunal? Yo estoy en la óptica de esta última situación, porque nos permite ser un tribunal rector, un tribunal que realmente ejerce una labor pedagógica y no lo como que tenemos ahora, que estamos atiborrados de casos que muchas veces son casos intrascendentes, que lamentablemente en nuestra Constitución dice que todo lo que se deniega termina en el tribunal y muchas veces las denegatorias están bien hechas, ¿no? Pero lamentablemente terminan de repente tomando todo un tiempo y una preocupación por parte de los magistrados de temas que de repente no tienen la relevancia que otros temas sí lo deben tener.
Por eso una reforma debería partir por trabajarse en un tribunal de precedentes y un tribunal que tenga un control constitucional previo, no lo que tenemos ahora, que se generan leyes o normas con rango legal y luego cuando uno controla la constitucionalidad de esas leyes, ya diríamos que es un poco tarde porque ya comenzaba a generar efectos muchas veces o a veces nocivos, pero que tenemos que corregir de repente de manera un poco tardía por los plazos que tiene también el modelo legal, ¿no? Entonces, sí implica una reforma, un modelo al estilo Chile, por decir, que es un modelo de control previo y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un Congreso unicameral, donde las deliberaciones no son tan, de repente diríamos, tan intensas como si hablaríamos de una bicameralidad, ¿no? Sí urge una reflexión de qué tribunal constitucional queremos. De un tribunal de precedentes, un tribunal que haga un control previo, un tribunal que afirme más las deliberaciones, aún más tratándose de un modelo unicameral en el que tenemos. Qué interesante lo que nos dice además, porque se supone que el Poder Judicial tiene toda una gama de salas constitucionales, ¿no? Bueno, sí, el diseño de la Corte Suprema tiene una sala civil, penal y una sala social y constitucional para el control difuso que ellos hacen, ¿no? Nosotros en el control concentrado tenemos, en este modelo de la Constitución del 93, tenemos el tribunal, bueno, pero que considero que sí urge una reforma bastante seria de la labor ya del tribunal. Claro que urge. sí. Importante. Los casos económicos o que tienen que ver con, en fin, hay unos que tienen que ver con derechos, digamos, económicos como tal, y hay otros que tienen que ver con los intereses de grandes empresas. Y ha habido también sentencias, digamos, de uno y otro lado, como usted señala, que a veces no han tenido contentos a todo el mundo. ¿Cómo evalúa usted esa línea de precedentes, para utilizar el término que acaba de usar, con respecto a lo que es la relación entre el mercado, la sociedad, el poder político? ¿Cómo cree que hemos avanzado en esa línea? Bueno, se ha tratado de constitucionalizar los derechos, diríamos, de una manera transversal, no solo en el mercado, también en temas familiares, en temas de derechos sociales, laborales. Hemos tratado de repente de afirmar la constitucionalidad en esos derechos, pero nos falta aún mucho por trabajar. Pero también es cierto que se está, diría, desnaturalizando este tema de tutela constitucional, que fue concebida como una lógica de urgencia ante situaciones que generen un tema de irreparabilidad, porque es la última opción de recurrir a este modelo. Sin embargo, lo que hemos visto, por lo menos en los temas tributarios, que el tema, y lo hablo a partir de mis votos que he tomado, por supuesto que hay otros magistrados que tienen otra lógica diferente, pero en nuestro diseño legal existen pues los procesos contenciosos administrativos o los donde se pueda discutir toda esta lógica tributaria y todo el cuestionamiento que se quiere hacer de repente al Tribunal Fiscal o de repente a los cobros de la SUNAT, pero tenemos en la realidad que los procesos vinculados con los cobros tributarios están partidos. En la deuda, la determinación de la deuda y la liquidación de los intereses se discute en el Poder Judicial, y en el tribunal se llega a discutir la morosidad, la demora del Tribunal Fiscal en resolver. O sea, un proceso partido en dos, donde un juez conoce una parte y el tribunal se tiene que preocupar o presentar diciendo si es que ha sido razonable o no la demora. Bueno, esos son los votos que nos dividen, porque para algunos consideran que los procesos constitucionales son idóneos ante esta situación. En lo personal considero que acá no hay urgencia, acá no hay irreparabilidad. Si es que hay un exceso en el cobro, perfectamente se puede devolver, se puede acotar. Pero bueno, esos son los temas que nos dividen, sobre todo en el Pleno, en los temas tributarios. Claro, claro, sumamente importantes. Para ir terminando con un caso de coyuntura y de preocupación, SUNEDU ha afirmado que iría al Tribunal Constitucional en caso se apruebe esto que se llama una contrarreforma, de regresar a una suerte de esquema de la Asamblea Nacional de Rectores. En los últimos días hemos escuchado, por supuesto, opiniones distintas, ¿no? Como defensores, hay algunos defensores de la
universidad pública, como la señora rectora de San Marcos, que piensa de manera distinta, pero se habla mucho de la sentencia del Tribunal Constitucional que, digamos, reconoció la constitucionalidad del régimen, ¿no?, de SUNEDU. Lo lógico sería, sin adelantar opinión, ¿no?, pero lo lógico sería para SUNEDU entonces recurrir al Tribunal Constitucional en esas circunstancias. Miren, el Tribunal Constitucional ha señalado que la educación universitaria había un estado de cosas inconstitucional, lo señaló el anterior pleno, antes del año 2014. Ajá. El Congreso sacó una ley universitaria adecuando esas exigencias del Tribunal Constitucional de aquel entonces y se reguló la SUNEDU. Luego este pleno ha validado la constitucionalidad de la SUNEDU y de toda su labor. Ahora bien, yo considero que este es un tema muy sensible y que tiene que tener una preocupación de toda la ciudadanía en general, porque lo que se ha dicho en el Tribunal Constitucional es que la educación implica un servicio público, además de ser un derecho, implica un servicio público en el cual todos los ciudadanos deberíamos preocuparnos cómo se brinda este servicio público a través de una universidad nacional o pública, porque la educación universitaria no solo sirve para formar un profesional, sino también sirve para generar temas de investigación científica, tecnológica, que van a contribuir al desarrollo del país. No puede concebirse la educación como una mera mercancía y dejar a las universidades pues que esto sea un negocio de libertad de mercados y de un tema lucrativo. Tenemos que preocuparnos cómo se brinda ese servicio educativo y aspiramos a tener un servicio de calidad. He visto hace poco que hay universidades de reconocido prestigio que han levantado la voz para preocuparse en este tema de la calidad educativa. Y yo como ciudadano aspiro a que ese servicio que dan estas universidades sea para todos. Todos los ciudadanos deberíamos aspirar a tener un servicio de calidad. Y por eso es que se ha creado un órgano autónomo, que es la SUNEDU, para que trabaje precisamente en la calidad profesional. La calidad profesional, no solo y la educación, por supuesto, permite no solo una formación integral de una persona, sino permite que ese profesionalismo redunde luego en nosotros los ciudadanos cuando vamos a recibir el servicio profesional de estos jóvenes que se están formando y que también por lo menos contribuyan con ello, no solo con su talento, sino al crecimiento del país. Entonces todos tenemos que involucrarnos en qué educación universitaria queremos recibir. Es un tema de todos, es un tema del país, es un tema del futuro, es un tema que deberíamos concientizar todos los ciudadanos. La educación no puede seguir siendo una mercancía, eso es lo que tendría que decirle, y menos que las universidades asuman esto como un tema meramente lucrativo de negocio. Tema crucial, efectivamente. Muchas gracias, Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, por compartir con nosotros este balance y estas importantes observaciones. Vamos a ir a una pausa. Regresamos porque, bueno, hay feriados largos ahora. Se supone la justificación de los feriados largos es precisamente hacer turismo interno, para empezar a ver si vamos reactivando esta economía. Vamos a traerles una interesante opción. Volvemos. Hablábamos de feriados largos, hablábamos de inspiración, de nuevos viajes, sobre todo pues cuando estamos de alguna manera acostumbrándonos, ¿no?, a realizar nuestras actividades normales, bueno, con la mascarilla puesta y con la distancia del caso, pero ya tratando de salir, ¿no?, de este largo encierro de la pandemia. Y hablando de rutas maravillosas que ofrece nuestro país y que muchas quizás no son tan conocidas, vamos a conversar con Benjamín Morales, gerente general de la promotora SAFE. Hay un documental que está promoviendo un nuevo corredor turístico en Ancash. En realidad va, por lo que entiendo, de la nieve hasta el mar. Además, sabemos, Benjamín, gracias por estar con nosotros, que eres también guionista, has participado en la elaboración de este documental. Cuéntanos, por favor, buenas noches.
Sí, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de poder difundir un poquito esto. Estaba yo muy atento a la entrevista anterior y decían algo muy importante. Es momento de estar todos unidos y todos, por esta coyuntura de pandemia, todos debemos de trabajar hacia la promoción del destino y la reactivación. Y lo que hemos hecho nosotros es esto. Nosotros somos una organización organizamos una carrera de ciclismo, pero como no se puede organizar algo masivo ahora, lo que decidimos como empresa fue aliarnos al sector público y promover una ruta, un corredor turístico para el beneficio de toda la región, sierra y costa, ¿no? Entonces, este es un corredor turístico que une la zona de los Conchucos, el Valle del Mosna, para los que no conocen es donde está Chavín de Huántar, y une este valle con la costa, con el Valle de Guarmey, en una travesía de 5 días de bicicleta. Puede hacerse en moto o en carro en 3 días. Nosotros hemos decidido hacerlo en bicicleta. Y es un corredor turístico que está basado en un estudio, una investigación que se hizo donde se sustenta que existían travesías o caravanas de llamas. Hace época preincaica existían caravanas de llamas que iban a un comercio que unía el Valle del Mosna en Chavín con el Valle de Guarmey para intercambiar pues, los productos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es tomar esa investigación que está sustentada para poder hacer nosotros una ruta ahora en bicicleta como la hacían pues en esa época, ¿no? Los pre-incaicos, los chavines en realidad, ¿no? Estamos viendo unas imágenes digitalizadas fabulosas. ¿Qué es lo que, digamos, los highlights de este recorrido? Los estamos viendo un poco más o menos, pero quisiera que nos los describas. ¿Cómo pasas en este viaje, no? Claro, empezando por Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es una cultura madre, ¿no? El arqueólogo Lumbreras pues, lo describe muy bien, que es una cultura que da origen a la civilización en América, es sumamente importante. De ahí continuamos y pasamos dentro de la geografía de la Cordillera Blanca por quebradas muy interesantes, muy bonitas, y llegamos a huellas de dinosaurio. Vamos a pasar al costado de unas huellas de dinosaurio, continuamos la ruta y llegamos a Pastorruri. Pastorruri ahora hay que tomarlo no como el glaciar que está desapareciendo, sino como la ruta del cambio climático, un lugar donde puede ver in situ los impactos del calentamiento global, del cambio climático, ¿no? Continuamos y llegamos a Recuay, donde tienes esta pirámide nueva que se ha descubierto. Y de ahí subimos la Cordillera Negra. O sea, ya hemos atravesado la Cordillera Blanca, ahora vamos a enfrentar la Cordillera Negra. Y la Cordillera Negra es muy interesante porque está frente a la Cordillera Blanca. Cuando tú ganas altura en la Cordillera Negra, lo que haces es ganar un panorama de toda la Cordillera Blanca. Y continúas entrando ya hacia la Cordillera, metiéndote en la Cordillera Negra, y la cultura viva sale a resaltar en los pueblos de Aija, La Merced, las danzas de los negritos, la comida, todo este involucramiento social. Y llegamos a un bosque de Puyas Raimondi, que si no es el más grande, está dentro de los más grandes bosques de puyas del Perú. Gigantesco, impresionante. Y la Puya Raimondi pues es una planta que puede llegar hasta los 12 metros, vive 100 años y muere, ¿no? Florece con millones de semillas. Llegamos después de las Puyas Raimondi, el último paso para superar la Cordillera Negra es un paso que se llama Punta Castilla, donde puedes ver la Cordillera Blanca y el mar al mismo tiempo. Es impresionante. Y pues ahí vale la pena quedarse al atardecer para que a 4.500 metros de altura tengas un panorama de atardecer en el mar impresionante, ¿no? Y de ahí todo es descenso. Llegamos a valles costeros muy ricos en la provincia de Guarmey, el valle costero de Culebras. Cruzamos un desierto por 20 kilómetros para llegar al otro valle, que es el valle de Guarmey, y llegar hasta el mar. Perfecto. Así que este corredor turístico cruza la Cordillera Blanca, cruza la Cordillera Negra, llega al mar. Tienes componentes culturales, históricos, paleontológicos, cambios climáticos. Es muy rico y muy diverso, ¿no? Fantástico. Bueno, nos has realmente abierto el apetito por viajar. Se nos ha terminado el tiempo, pero en un segundo te quería preguntar, por favor, ¿cuándo vamos a poder acceder a este material maravilloso, completo, que nos has mostrado pues unos fragmentitos esta noche? Bueno, lo bueno de esta entrevista es que hoy se lanzó, ya hace un par de horas, el documental. Pueden verlo en YouTube.
en la página de Génesis Inca MTV. Excelente. O verlo también, buscarlo en el Facebook de Génesis Inca MTV. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a salir después de ver En Pared a ver el documental. Gracias, Benjamín Morales, por acompañarnos esta noche, traer esta muy buena noticia para terminar este cara a cara. Vamos a ir una pausita y regresamos de inmediato. Tiempo cumplido, muchas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Nos reencontramos mañana. Sigan con Lucho y Joana en Pared. Buenas noches.